Tengan todos muy buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo a todas las personas que están conectadas, a los que no se conectan también, a los que están viendo la novela en esta hora también. Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer por su buena voluntad para que puedan estar conectados en este tiempo de estudio bíblico. Queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes esta noche y poder saludar a aquellos que a esta hora se están conectando, ¿no? A ver, estamos aquí en Facebook, está en este momento Rosy Garrido, saludamos también a Richard, por ahí está Isaac Correa, Kateri Espín, por ahí debe estar Andrés también. Saludamos a Isabel Martillo, a su esposo, José, a toda la familia Castillo, Martillo, ¿no? Le enviamos un saludo muy, muy grande. A Catherine Vergara también. Saludos a ella, a sus hijos. Teresita Lara también, Tere, ¿no? Así la conocemos en el mundo cristiano. A Julito Medina también, a los chicos, dos varoncitos que tienen ellos. Un saludo muy, muy especial para ellos también. A Elizabeth Jaramillo, Dios les bendiga. Gracias por estar pendiente de su servidor. Está Fernando Becerra, ¿no? Dios te bendiga, Fernando. Es un amigo que hemos hecho amistad durante esta pandemia, así que le enviamos un saludo a Fernando. Está, ¿quién más por aquí? Mi suegra está también conectada, ¿no? Muy puntual como siempre. A William Martínez desde la misión Vergeles. Dios te bendiga, querido William. Está Carlita Robles, ¿no? Por ahí también debe estar Josué. Esta vez sí con novedades, doctora, ¿no? Tuvimos un problema, una situación con un cólico renal, justamente la madrugada del martes, y pues eso trajo problemas de salud, tuve que estar ingresado en el hospital. Y en realidad, increíblemente, no fue por mala alimentación, sino porque me han dicho que estas bolsas de té que uno toma de agua aromática también generan cálculos. Y yo me sé tomar hasta 6 bolsitas de esas de té diarias, ¿no? Entonces, en esta ocasión, gracias a Dios, no fue necesaria una hospitalización, una intervención quirúrgica, no, porque yo siempre que he tenido cálculos al quirófano inmediatamente, no es más, yo fui a emergencia ese día y ni iba a entrar, sino que directamente al quirófano, ya que me operen inmediatamente, así ahorramos tiempo, pero gracias a Dios no fue necesario, pude expulsar el cálculo, el primer cálculo que expulso en mi vida, no ha sido un milagro, para mí un milagro, no, y no fue necesaria la intervención, pero ahora tengo que dejar las bolsitas de té, ¿no? Y guardar el tiempo de recuperación necesario. Así que esas son las novedades, Carnita, ¿no? De la doctora Robles. Saludamos a Jessica Chilán, está Lincoln Correa Romero, también saludamos, a Adriana Cadena, por ahí debe estar Teresita. Hermanos, si me está escuchando en este momento, comparte el link inmediatamente, que por más que uno envíe la publicidad, los anuncios, la gente se lo olvida, está en el ajetreo, no de la jornada, ya estamos como que el virus ha pasado, ya no, como que ya la pandemia terminó, más ahora con que el COVID va a quitar el estado de excepción, es como que no ha pasado nada ya, o que todo pasó ya. Entonces, lamentablemente es así, la gente se olvida que estamos en Noche de Estudio Bíblico, así que comparte el link, por favor, inmediatamente. Saludamos a Gabriela Rivera también, Karimé Proano, seguimos orando por ustedes desde acá, por Junior también, está Lizeth Sandoval, por ahí debe estar Jefferson, está Josué también conectado, ¿no? De diferentes equipos, Josué y Carlita, ¿no? Está bien, para que haya más gente. Héctor Cedeño, sí, ya no voy a tomar más las bolsitas de té. Mi suegro también está conectado. Déjeme ver en Instagram quién está, solamente mi esposa conectada, ¿no? Pues se conectó José Icaza, ¿no? Nutricionista. Le enviamos un saludo a José. En Instagram, recuerden, 1 hora permite transmitir y luego se corta la señal. Pueden pasar ahí al Facebook de Tyron Ibáñez si quieren continuar con el estudio. Bien, muchas gracias a todas las personas que llamaron, que estuvieron pendientes con un mensaje, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Y a las personas que estuvieron orando, aunque no escribieron,
les agradezco muchísimo, ¿no? Cuán importante es saber que están orando, cuán importante es saber que envían un mensaje o una llamada. Perdón a los que no les puede contestar, lo que pasa es que me pusieron un cóctel de medicinas contra el dolor, hermano, que yo estaba medio, no, medio como dopado, estaba ido, no estaba mareado, no articulaba bien las ideas. Hasta ayer en la mañana estaba mal, ¿no? Como caído, ido, pero porque me pusieron hartísima medicina contra el dolor. Bien, vamos a orar, vamos a ser respetuosos a la puntualidad de todos ustedes. Vamos a iniciar con un tiempo de oración, orando para ya arrancar con el estudio bíblico. Ya, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, buen Padre Celestial, por este día. Gracias te damos por todo. Porque tú, Señor, tienes cuidado de tu pueblo, tienes cuidado de tus hijos. Señor, perdónanos, Padre, por nuestros errores, por nuestros pecados, nuestras faltas, por nuestras ofensas a tu nombre, a tu palabra. No te lo mereces, Señor, no te mereces eso de parte nuestra. Sobre todo cuando tanto nos has dado y nos sigues dando, Señor, y nos seguirás brindando, Señor. Padre, el tener el libre acceso a ti, el tener vida eterna, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Padre Celestial, guíanos en este tiempo de estudio, Señor, en un tema, Padre, que tal vez para algunos no es pertinente, Señor, pero en la vida diaria, en la vida práctica, en el mundo, Señor, es algo polémico. Así que te rogamos que sea tu palabra misma hablándonos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, déjenme dar los últimos saludos antes de meterme de lleno. A ver, está Mafer Chávez, Lisset Acebo, estábamos orando por ti, querida Lisset, nos compartes por interno cómo te fue, ¿no? Con la situación de salud que estabas viviendo. Está Gloria Traverso desde Puerto Rico. Querida Gloria, Dios le bendiga. No le conocemos, ¿no? Pero le mandamos un abrazo muy, muy grande allá en el hermano país de Puerto Rico. Está Jessica Chilán. Saludamos a Jessica y a todo el clan Chilán. Son un clan, no son familias, son un clan. Son bastantísimos los Chilán. También está Enrique. Buenas noches, Enrique, saludos a tu esposa, ¿no? Por ahí debe estar Jennifer, Dios les bendiga. Rosita Quijige también está conectada y Javier Gavilanes, ¿ya? Entonces recuerden, hermanos, compartir en este momento el link en sus redes sociales. Vamos a dar inicio con el estudio. Bien, los piercings. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un momento, vamos a ver algunas cosas que son algo generales, ¿no? En cuanto a los piercings. Hay mucho trasfondo, ¿no? Antiguo en cuanto a los piercings, ¿no? En cuanto a las perforaciones, ¿ya? Y algo importante que he descubierto en la investigación es que esto de las perforaciones es muy antiguo, pero resulta ser que en la antigüedad, en diferentes culturas indoamericanas, orientales, ¿no? Entre otras, hay una diferencia entre los piercings, o sea, las perforaciones, y los zarcillos o aretes, ¿no? Nosotros hoy, por un análisis lógico, decimos que el arete, porque se perfora aquí en el lóbulo de la oreja, esta partecita que está aquí, decimos que es un piercing, ¿ya? Pero en la antigüedad estaban las perforaciones por un lado, los objetos que se perforaban en el cuerpo, en la nariz, en los brazos, ¿no? En cualquier otra parte, y estaba el arete o el zarcillo, que se lo colocaba en el lóbulo de la oreja. O sea, el arete es una cosa y el piercing es otra. Ya, eso se establecía la diferencia en el mundo antiguo. Ya, para de entrada tenerlo claro y los que se van conectando tarde tal vez no vayan
a tener clara esta idea, ¿no? En la antigüedad había una diferencia entre las perforaciones, los piercings y los aretes o zarcillos. No eran lo mismo, no eran lo mismo, ¿ya? Eso para tener claro. Ahora, los aretes eran usados como adorno, especialmente en las mujeres, en las culturas griega y romana. ¿Ya? Mayormente las mujeres usaban los aretes. En el área oriental, ya en la zona de Asia, sobre todo, ¿no? Los hombres usaban aretes, especialmente los árabes, por motivos religiosos o ritualistas. El arete simbolizaba una transición de una etapa a otra a manera de rito. El arete también, quiero hablar del arete aquí, ¿no? En un momento hablo de los piercings. Representaba también riqueza, el que usaba arete en las culturas orientales, ¿no? Los árabes, los asiáticos, se colocaban arete para denotar riqueza, o también los que eran guerreros, soldados, se colocaban también aretes, ¿no? Eso más en la parte oriental del planeta, ¿no? Ahora, los piercing o las perforaciones en cualquier parte del cuerpo se daban en la antigüedad en el contexto de adoración a un dios determinado o para honrar a los muertos. ¿Ya? Entonces, en la cultura griega y romana, las mujeres usaban aretes. Las mujeres. En la parte oriental del planeta en aquel entonces, de la Europa de aquel entonces, los árabes, todo lo que es la zona asiática, los hombres usaban aretes por temas ritualistas, ¿no? Denotaban que estaban en una etapa de su vida, también por temas religiosos, por denotar riqueza, ¿no? Etcétera. ¿Ya? También los soldados, recuerden, usaban aretes, pero las perforaciones en las partes del cuerpo, en la nariz, se le usaba por temas de adoración a un dios determinado o para honrar a los muertos. ¿Ya? Eso en la concepción antigua, ¿sí? Si hay alguna pregunta me la hace nomás, por favor, con toda confianza. Ahora, vamos a la Biblia, ¿no? Rápidamente vamos a la Biblia. Hay referencias sobre los zarcillos, sobre los aretes, ¿no? En la Biblia. Vamos a ver qué es lo que hay. A ver, primero con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a ver referencias de que se colocaba el aro en la nariz, ¿ya? Se colocaban un aro aquí en la nariz, que eso se entiende como un piercing, una perforación. Pero esto tiene una connotación cultural de aquella época, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le colocaba el aro a la nariz de una señorita como rito para confirmar que estaba comprometida para casarse, que estaba desposada, que ya estaba separada. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 24, verso 47. Génesis 24, 47. Dice, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. ¿Ya? Aquí en este momento, o la historia que narra aquí, se da cuando el criado de Abraham va a buscar esposa para Isaac y encuentra a Rebeca. Entonces, para protocolizar de manera cultural, ¿no? El hecho de que Rebeca ya estaba pedida para Isaac,
se le colocaban brazaletes y un pendiente aquí en la nariz. ¿Ya? Eso es algo cultural de la época, es lo que se acostumbraba ya en aquel entonces. ¿Qué otra referencia tenemos? También el aro en la nariz se lo usaba en medio del sometimiento para poder manejar tanto animales, prisioneros de guerra y esclavos. Es decir, era una manera de sujeción. Aquí hay una pregunta. O sea que ese pendiente es equivalente al anillo del compromiso de nuestra cultura. Pregunta Isaac, correcto. Sí, es el equivalente al anillo en nuestra cultura, ¿no? Para responder a la pregunta de Isaac. En Job 40:24 vamos a ver una referencia allí de cómo se usaba el aro en la nariz como medio de sujeción para los animales, prisioneros de guerra y esclavos. Era como un medio de castigo, ¿no? En Job capítulo 40, verso 24. Job 40:24. Dice, vamos a leer desde el 23. He aquí sale de madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Ahí cuando usted lee horadará, habla de perforar la nariz. Ya, perforar la nariz. ¿Sí? Entonces, esto es algo que se utilizaba para manejar a los animales. Generalmente les perforaban aquí la nariz y a veces el aro era muy grande para, a través de una cadena o una soga, los controlaban, ¿no? También se hacía esto a manera de tortura con los prisioneros de guerra y los esclavos. Todo esto es cultural, ¿ya? También las mujeres de Israel usaban los aros en la nariz. Vamos a Isaías capítulo 3, ¿no? En Isaías capítulo 3, el profeta exhorta o reprende, sería, a las mujeres de Sión porque había mucha soberbia, había mucha altivez de parte de ellas, ¿no? Andaban muy vanidosas, muy vanidosas. Entonces vamos a leer Isaías 3 del 18 al 21, y debido a esa altivez, esa vanidad, Dios les advierte, las va a castigar. Dice así, Isaías 3, 18 al 21. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, ya leí el 22, ¿no? Los joyeles de las narices, se colocaban joyas también en la nariz, bueno, sobre todo por la influencia pagana, influencia de otras culturas, ¿no? Que recuerde que Sion había sido sitiada por Babilonia y hay mucha influencia babilónica en la vestimenta del pueblo de Israel, así como hubo mucha influencia egipcia en el pueblo de Israel cuando éste estuvo esclavizado. No fueron 4 siglos, 400 años que Israel estuvo esclavizado en Egipto y su vestimenta cambió. Entonces, pero una vez más, las mujeres eran las que utilizaban los zarcillos, los joyeles en la nariz. Los hombres no lo practicaban, los hombres judíos no lo hacían, ¿ya? Bien, sigamos. Si tiene alguna pregunta me la hace nomás. Estas son solamente algunas referencias que estoy dando de la Biblia en cuanto a los piercings, los aretes, ¿ya? Ahora, existe también el uso de aretes y otros adornos en la Biblia o en la cultura judía. Había muchos adornos que se usaban
por las mujeres en las celebraciones matrimoniales. Por ejemplo, si usted va a Ezequiel 16, ahí más adelantito de Isaías, Ezequiel 16, versos del 8 al 13. Vamos a leer todos los versos. Ezequiel 16, del 8 al 13. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Aquí Dios, Jehová está hablando a Jerusalén. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Aquí en el original nos dice de que era tiempo para comprometerse, tiempo para casarse, ¿ya? Y ahí comienza a describir cómo se debería vestir Jerusalén usando la analogía de una mujer. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Verso 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Ya? Esto es básicamente una descripción de cómo se preparaban a las novias o a la novia cuando iba a casarse, ¿ya? Usaban brazaletes, collares, joyeles en la nariz, usaban zarcillos, etcétera, ¿no? Aquí Jesús hace una descripción. Ahora, las mujeres eran las que se ponían todos estos adornos. Los judíos varones no usaban aretes y nada de estas cosas. Solo las mujeres. ¿Por qué? Porque los amalecitas, vecinos de los judíos, ellos sí usaban aretes. Sí usaban aretes. Pero los judíos varones no lo utilizaban. Al menos no hay registro bíblico de que eso sea así. Ahora, hay una referencia de que los varones de Israel usaban aretes, pero debido a que ellos salieron de Egipto. Vamos rápidamente, por favor, a Éxodo 32, versos del 1 al 3. Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 32, versos del 1 al 3. Aquí es cuando van a construir el becerro de oro, ¿no? Dice así Éxodo 32, versos del 1 al 3. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esto ocurría porque ya el pueblo había sido influenciado por las costumbres egipcias, que los egipcios usaban zarcillos, ya sea los esclavos, porque a los esclavos también se les colocaba zarcillo en las orejas o en la nariz, o si ya sea también porque pertenecían a familias que tenían cierta posición de clase media y usaban también zarcillos, ¿no? Entonces, ya sean que esclavos o ya sean miembros de la clase media, usaban zarcillos. Entonces, ya la vestimenta, la influencia de la vestimenta egipcia estaba marcada en el pueblo de Israel, y también la influencia politeísta. Por eso es que el pueblo, al ver que Moisés demoraba en bajar del monte Sinaí, les dice, haznos dioses. ¿Por qué tenían esa concepción de dioses? Por la influencia que habían recibido de Egipto, que Egipto era una nación politeísta. ¿Ya? Entonces es la única referencia donde se ve que los varones judíos utilizaban aretes
o zarcillos. Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor, me la hace nomás con toda confianza. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? El problema en el Nuevo Testamento no eran las perforaciones ni el uso de aretes, ya que lo primero, las perforaciones, lo usaban los idólatras en el contexto del Nuevo Testamento. Y lo segundo, los aretes, los griegos y romanos, ahí me comí una S, los griegos y romanos, que también eran paganos, ya sea por vanidad, por mostrar riqueza, etcétera. Entonces, no había ese problema en los hombres. Recuerden que era una cultura machista. No había ese problema del arete, de las perforaciones. No existía eso en los varones. Ya vamos con las mujeres. Porque estaba claro ya de que todo lo que tiene que ver con perforaciones se le utilizaba en temas de idolatría, en temas de culto a dioses paganos. Y en cuanto a los griegos y romanos, usaban los aretes para señalar vanidad o riqueza. Ahora, cuando la gente viene a los pies de Cristo, conoce de Dios, Pablo, el apóstol Pablo y Pedro también, les exhorta a que dejen la idolatría. Ahí se entiende tácitamente que si antes de conocer a Dios se perforaban por temas de idolatría, ahora que están con Cristo deben dejar todo eso, de las perforaciones. Estoy hablando de los hombres. Y en el tema de los aretes, si los usaban por vanidad, por mostrar riqueza, cuando vienen al camino de Dios, la Biblia en el Nuevo Testamento les exhorta que dejen vanidad, dejen toda altivez, dejen toda soberbia, y se entiende tácitamente que también deben de dejar los aretes. Los varones, recuerde que en la mujer era algo normal desde el Antiguo Testamento usar estos adornos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres en el Nuevo Testamento? Las mujeres usaban los aretes, los brazaletes, no usaban perforaciones las mujeres, los piercings, porque en el Nuevo Testamento la mujer en sí no participaba de ninguna ceremonia religiosa. La mujer, tanto en la cultura judía como romana y griega, eran considerados objetos, como adornos. Entonces ellas no participaban de rituales, de ceremonias religiosas, salvo que tenga que ver con una diosa específicamente, ¿no? Con Afrodita, con Diana, que eso ya vamos a ver ya mismo, donde las mujeres eran sacerdotisas y eran prostitutas sagradas. Por eso ya mismo lo voy a explicar en detalle. El caso es que la mujer no podía participar de de estos rituales, por eso en la mujer no había perforaciones, pero sí usaban los aretes, porque como no podían trabajar la mujer, no podía salir, no podía hacer nada, así era la cultura griega, grecorromana. Entonces a la mujer no le quedaba otra cosa que ponerse alhajas, que peinarse, que maquillarse, etc. En ese contexto, la Biblia nos da unas referencias. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:9 se recomienda a las mujeres no usar ropa atrevida, ropa sensual, que incite a cosas negativas, debido a la presencia de las prostitutas sagradas que eran sacerdotisas de la diosa Diana en Éfeso y la diosa Afrodita en Corinto. 1 de Timoteo 2:9. Ya explico lo que era esto de las prostitutas sagradas. 1 de Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No, ahí leí también el verso 10. Entonces,
¿Quiénes eran estas prostitutas sagradas? Miren, en el siglo I, bueno, y también en la antigüedad, el Antiguo Testamento, siempre la mayor preocupación tenía que ver con la fertilidad, tanto en la reproducción del ser humano como también en la tierra o en los animales. Entonces, habían ciertos rituales en el siglo I donde si tú querías que haya fertilidad en tu tierra, en tu vida, con tu ganado, tus animales, tú tenías que presentar una ofrenda a Diana en Éfeso y a Afrodita en Corinto, y según la calidad y la cantidad de ofrenda, tú tenías que tener relaciones sexuales con prostitutas sagradas. Habían 5 niveles de prostitutas sagradas, ¿no? El nivel 1 eran con el respeto de las damas, ¿no? Las no tan agraciadas, ¿no? El nivel 2 ya eran un poquito más agraciadas, nivel 3, nivel 4, hasta el nivel 5, que estaba la sumo sacerdotisa, que era la mujer más bella, más linda. Entonces, estas prostitutas sagradas andaban por las calles, ¿no? Por si acaso alguien quería presentar su ofrenda, traía, ¿no? Traía el dinero, no sé, la tierra, el ganado, los animales, tenían relaciones íntimas, y eso, la creencia era de que te garantizaba fertilidad en la tierra, en los animales y en tu vida durante ese año. Entonces, todas estas prostitutas sagradas, tanto de Diana como de Afrodita, que eran diosas, ¿no? Grecorromanas, siempre andaban con alhajas, con peinados ostentosos, con ropas atrevidas, muy sensuales, muy llamativas, casi semidesnudas, con vestidos escotados, etc. Entonces, frente a esto, como venían ya a la iglesia judíos y gentiles que se convertían al Señor, o judíos y los judíos que no nacieron en Jerusalén, sino que tenían una influencia gentil, Timoteo les advierte a las mujeres, en este caso, de que se visten con ropa decorosa para que no se las confunda con prostitutas sagradas. ¿Me estoy haciendo entender? Hay una explicación histórica allí. Y que no se pongan tantas alhajas, ni que los peinados sean tan ostentosos, para que no se confundan con las prostitutas sagradas. Que más bien, en lugar de preocuparse por su aspecto externo, se ocupen del aspecto interno, que son las buenas obras, la piedad, etcétera, ¿no? Esa es un poco la referencia que hacen a los aretes, las alhajas, etcétera. La otra referencia es en Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 4. Aquí ya habla a las que están casadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 4, dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí el contexto era similar, ¿no? Para que no se las confunda con estas prostitutas sagradas, debían vestirse decorosamente, que dejen un poco esas costumbres. No estoy diciendo que la mujer no puede maquillarse, no puede arreglarse. El principio aquí es que en lugar de preocuparse más por el exterior, hay que preocuparse por el interior, ¿sí? Por esa parte piadosa. Y hermanos, cuando Dios obra en el interior, eso se manifiesta en el exterior. Entonces hay que vestirse decorosamente, hay que vestirse con nada ostentoso,
para que en nuestro contexto, hablando en nuestra actualidad, no se piense mal de una mujer. Entonces aquí no cabe el hecho de que esta sociedad es machista, de que los hombres quieren que estemos forradas. No, 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 no. O sea, es hasta sentido común. Si una mujer va a una reunión de la iglesia con un vestido escotado, créame que el hombre, por más religioso que sea, se le va a bajar la mirada, ¿no? O si la mujer va con un pantalón transparente o que se le note el interior, créame que por más espiritual que sea, cualquier hombre va a mirar. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces entramos en esa posición egoísta de que yo me visto como yo quiero porque es mi vida, es mi cuerpo, y no me importa lo que digan los demás, porque los demás, si son morbosos, entonces el problema es de ellos, no es mío. Y esa es una postura egoísta, muy egoísta, ¿no? Eso es no pensar en función de cuerpo, en función de reino de Dios. Entonces, para hablar un poco también, ahí me desvié un poco del tema, para hablar del decoro al momento de vestirse. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora, algunos principios espirituales, ¿no? Algunos principios espirituales que ya los he mencionado. Somos templo del Espíritu Santo, ahí está el texto, no lo voy a leer. Ahí, 1 Corintios 6, es versos 19 al 20, ya lo voy a arreglar. 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo, yo debo cuidar este cuerpo. Otro principio espiritual, no amar al mundo. Cuando aparece mundo en 1 Juan 2, del 15 al 17, está la palabra cosmos, que tiene que ver con el orden establecido, ¿no? Yo no debo dejarme llevar por el tema de la cultura, el tema de la moda, el tema de lo que hacen los demás. Entonces, no debo amar el orden establecido ni las cosas que están en este orden establecido. O sea, yo debo tener ese principio espiritual. Romanos 14:8, yo vivo para Cristo, no vivo para mí. Aquí no cabe de que yo hago lo que quiero, lo que les decía hace un momento, que este es mi cuerpo, es mi vida. Yo no vivo para mí, yo debo vivir para Cristo y no debo ser tropiezo para los demás. Es otro principio espiritual. 1 Corintios 8:9, Romanos 14:21. Ya hemos revisado estos principios espirituales. Entonces, para las personas que cristianas que usan piercings, que yo los conozco, he hecho este recorrido del Antiguo y Nuevo Testamento, explicar connotaciones culturales, para que podamos ubicarnos a la luz de la Biblia, qué dice esto acerca de perforaciones, ¿no? Entonces, muchos dirán, hoy en día estamos en otra cultura, estamos en otros tiempos. Mire, yo respeto. Si viene alguien con perforaciones a la iglesia, yo lo respeto, no lo voy a sacar, no lo voy a juzgar para nada. Pero sí hay principios que yo tengo que entender. Y regresamos a las mismas preguntas que cuando hablamos de los tatuajes. ¿Por qué? ¿Por qué yo me pongo piercings? ¿Por qué? Los hombres, ¿por qué me pongo arete? ¿Cuál es la razón? Si la razón que tengo no honra a Dios, sino que simplemente es una razón egoísta, porque me gustó, porque me parece chévere, eso no es válido, porque yo ya no vivo para mí, yo debo vivir para Dios. Por lo tanto, lo que haga debe honrar a Dios. Ese es un principio espiritual. Entonces yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? En el Antiguo y Nuevo Testamento las mujeres usaban aretes, los cosos aquí en la nariz, etc. Y este tema del aro en la nariz por un tema cultural, eso sí lo expliqué. No, cuidado, va a estar las mujeres poniéndose aquí, no, eso es algo cultural. Como decía Isaac, es el anillo en nuestro tiempo. En la Biblia no dice que colocarás el anillo en el dedo anular de la mano, no dice eso. Pero el anillo es un implemento cultural hoy. Pero yo sí pregunto por qué. ¿Cuáles son las razones? Si las razones honran a Dios, vea, listo, yo nunca me voy a perforar porque hay algunos peligros en la salud que ya voy a mencionar, pero listo.
Pero siempre yo pregunto por qué. A mí me encanta preguntar. Y si las respuestas están a la luz de la Biblia, porque mire, yo encuentro este principio en la Biblia y yo a través de este principio yo he descubierto que honro a Dios al usar un arete, al perforarme los pezones, las tetillas, al perforarme los labios, la lengua, el ombligo. Yo estoy dispuesto a escuchar. Yo estoy dispuesto a escuchar. Sí, pero hay principios espirituales, hermanas y hermanos, que trascienden las culturas, que trascienden las filosofías, que trascienden los gustos. Pero lamentablemente de esto no se habla mucho. A ver, ¿cuáles son los problemas de salud con esto de las perforaciones? No de los aretes, las perforaciones. Los piercing en otras partes del cuerpo que no sea el lóbulo de la oreja. 1 de cada 3 personas sufren complicaciones con las perforaciones, tales como infecciones en la zona de perforación, infecciones del torrente sanguíneo, algunos se han visto contagiados por hepatitis o con SIDA, traumatismo dental cuando se perfora la lengua o los labios, reacciones alérgicas, desgarramientos por accidentes para los que se ponen piercing o perforaciones ¿cómo se llama? En el ombligo. ¿No? Algunos se ponen hasta en los genitales, siglo XIX, siglo XX, se ponían en los genitales y otras afectaciones más. 1 de cada 10 personas, de cada 3 personas, perdón, se ve afectada por este tipo de situaciones. Es un porcentaje estadístico alto, muy alto. Entonces yo veo más razones negativas que positivas que afectan a un cuerpo que no es mío, que es de Dios. Entonces yo respeto, pero no entiendo. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre usar una ropa que me gusta, comer una comida que me gusta y usar un piercing porque me gusta? Porque me gustó, ya. El tema del piercing, como lo dije, trae problemas de salud, trae afectación a mi salud. Y este principio yo lo traslado a la comida. Si yo voy a comer algo que me hace daño, yo ya estoy faltando de cuerpo. Esto lo hablamos cuando la semana pasada hablamos de la gula. No, yo creo que algunos no estuvieron, porque como no fue un tema polémico, no se conectaron. Por como es un tema de farándula, de morbo, se conectan. Entonces, es el mismo principio. O sea, si yo voy a comer algo que sé que me hace daño, que hace daño al cuerpo, ¿para qué lo consumo? Es el mismo principio. Lo mismo con la ropa. O sea, si yo con mi ropa voy a afectar la integridad del cuerpo, voy a afectar mi testimonio, voy a afectar la honra a Dios, entonces, debo ser consciente aún de la ropa que yo me pongo. No es cuestión de que me gustó y punto. Por esto más que todo es en las mujeres. Porque los hombres así se pongan ropa atrevida, nadie les para bola, ¿no? Por situaciones también culturales. Entonces hay un principio aquí, que yo debo vivir para Dios. Entonces el tema de los gustos, no solamente con los piercings, es con lo que como, con la ropa, cosas que no afecten al templo. Y no quiero ser legalista, porque legalista sería decir, todos los que usan piercing son pecadores. No, todos los que usan aretes son pecadores. No pueden entrar a la iglesia así. Yo no estoy diciendo eso. Le estoy planteando de que si viene alguien con perforaciones, con piercing, lo dejo entrar. Ahora, yo me siento a conversar y pregunto. Porque muchas de esas personas quieren servir en la iglesia. Es decir, quieren cumplir una función de diaconado, de servicio a los demás, a los miembros de la iglesia. Entonces yo debo de cuidar eso de allí, como pastor. Yo debo de cuidar mucho. Entonces, si yo veo a un músico, a un maestro de escuela dominical, o yo veo a una mujer que está con un arete o con una perforación, sobre todo varón,
Las mujeres no, porque lo que les expliqué anteriormente, sobre todo varón, yo le pido, hermano, por favor, sácate el arete, porque estaríamos alterando el principio espiritual de ser piedra de tropiezo para los demás. Principio espiritual. Yo les he dicho, sácate el arete, por favor, y ya, si alguien te ve con arete en la calle y eres piedra de tropiezo en la calle, entonces sentémonos a conversar. Debemos nosotros respetar los principios espirituales. Yo no puedo caer en la posición de que porque me gusta algo, cojo y lo hago y no me importa lo que digan los demás. Eso es algo egoísta y no es bíblico. Hay personas que por motivos culturales, por ejemplo, han viajado a la India, han tenido que perforarse para poder ir acorde con las costumbres y no ser afectadas o ser atentadas. Claro, eso es algo muy diferente. La razón es diferente, la motivación es diferente. Porque está en peligro su vida. Está en peligro su vida. Eso más ocurre con las personas que son misioneros, etcétera, ¿no? Esa es otra situación. Yo estoy hablando de aquellos que lo hacen por moda, por gusto o porque les parece chévere. A ver, aquí dicen lo personal no es egoísmo, a mí me gustan los aretes y a veces los uso porque me gustan, no lastimo a nadie, es como por ejemplo las personas que usan gorras, les gustan, no les gusta tener, descubierta la cabeza, lo usan por costumbre o hacen que la gorra sea parte de la vestimenta. Así es el arete para mí, es como una camisa que me gusta usar, no es moda, es un gusto. Está bien, o sea, a ver, yo solamente estoy haciendo preguntas, o yo hago preguntas. Yo hago preguntas, ¿no? Este templo es mío, es de Dios. Así como con la comida, con los aretes, yo estoy honrando a Dios. Es lo único que yo pregunto. Y si la respuesta es, estoy honrando a Dios porque no lastimo a los demás, no sé, eso, si alguna referencia bíblica, así sea tácita, yo con gusto la leería, ¿no? Yo estoy honrando a Dios porque no hago daño a los demás. No sé, yo estaría dispuesto a escuchar, con la Biblia en la mano. No que yo leí, que a mí me parece, que yo vi un pastor, que yo creo que esto, que el otro, porque si entramos en el debate de qué es lo que cree cada uno de manera personal, sin tener argumentos sólidos, bíblicos, entonces ahí sí yo no me meto. Yo no me meto. ¿Ya? Yo tengo mis pensamientos, mis opiniones personales y esas me las guardo para mí. Y es más, someto todas mis opiniones personales a los principios espirituales de la Biblia. Usted no sabe cuántas opiniones y criterios personales yo he tenido que sujetar a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Porque finalmente la Biblia es la que me guía. La Biblia es mi manual de vida, ¿o no? A ver, por aquí, pero en base a eso, pastor, supongamos que me afecte el hecho de que usen una camisa de marca reconocida. Entonces te vas a dejar de poner la camisa. Bueno, es que eso, a ver, ya me están poniendo ejemplos. Ustedes siempre me ponen ejemplos extremos, Dios mío. O me comienzan a hilar fino. Miren, vamos a verlo desde la perspectiva espiritual. Un niño, si yo me pongo una camiseta, para usar el ejemplo muy fino que está poniendo Andresito aquí, muy fino. Si yo me pongo una camiseta que les produce una afectación negativa a los niños de la escuela dominical, salen llorando, asustados o simplemente no quieren entrar más a mi clase por la camiseta que tengo. Pregunto, ¿qué haría como maestro? ¿Iría a dar clase con otra camiseta o la mantendría?
Estamos hablando de niños, porque el principio de no ser tropiezo es para los débiles en la fe. Los débiles en la fe. Pregunto, ¿qué haríamos como maestros? Debemos ver las cosas de manera espiritual. No de que si son religiosos, de que si son legalistas. Porque por ver las cosas con esa perspectiva es que se generan los conflictos, las peleas en la iglesia. Si yo conozco un hermano de 50 y pico de años, que es chismoso, que se queja, que hace prebendas, ese es un inmaduro en la fe, es débil en la fe. Entonces yo no puedo ponerme en la posición de que ya es adulto, tiene años en el Evangelio, tiene conocimiento bíblico. No, son niños en Cristo, le dice Pablo a los de Corinto. Son como niños en Cristo, hay que darles leche y no vianda. Entonces Pablo veía de manera espiritual a los de Corintios y el autor del libro de los Hebreos veía a sus destinatarios como niños, como personas que hay que darles leche, que ya debieron ser maestros pero no lo son. Entonces yo tengo que ver la iglesia de manera espiritual, perspectiva espiritual. Y en esa perspectiva es que debemos aterrizar la palabra de Dios. Yo no puedo pensar en la iglesia como organización religiosa, como gente que chismosea, como gente que comenta. Yo no puedo caer en la victimización. Porque el principio, otro principio bíblico es el ágape, el dejar de ser para que el otro sea. Es el amor con el que nos amó Dios. ¿O a usted le parece justo que Jesús haya tenido que ir a la cruz? ¿Usted le parece justo que Jesucristo nos haya dado el gusto de que no vayamos a la cruz y Él ocupe nuestro lugar? ¿A usted le parece justo eso? Entonces, veamos las cosas a la luz de la Biblia. Porque si entramos que a mí me parece, que a mí no me gusta, yo no me meto, la verdad. Yo me siento a debatir cuando abramos la Biblia y compartimos, ¿cómo se llama? Conclusiones, compartimos argumentos, investigaciones, fuentes de investigación, con mucho gusto. Pero si vamos a andar a yo pienso, me parece, yo ahí no me meto. No me meto, porque hasta me enojo. Entonces, ¿qué harían los maestros de escuela dominical? A ver, ¿se cambiarían la camiseta o no? ¿O de bravos seguirían yendo con la camiseta? A ver, si son niños, déjenme tomar agüita. Entonces, hermanos, yo quiero que nos centremos en el debate como hijos de Dios. Y tiene que ver el ágape. Tiene que ver el ágape. Si yo no aprendo a vivir con ese ágape, o si no me parece vivir con ese ágape, hermanos, este camino no es para usted, porque este camino es estrecho. En este camino uno tiene que pensar en el otro, en el débil en la fe. Y aquel que anda en la carne, aquel cristiano carnal, es débil en la fe. Es débil. Si no lo vamos a ver así, este camino no es para usted. La verdad. La verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya se desconectaron algunos. Parece que no les gustó. No les gustó lo que se está concluyendo aquí. Y bueno, están en su derecho, ¿no? No podemos estar de acuerdo siempre. La conclusión o conclusiones. La Biblia no condena
literalmente perforarse debido al contexto que la rodeaba. Su mensaje tácito es no perforarse, no solo por temas de idolatría o vanidad, sino por temas de salud, que hoy la ciencia lo confirma. Y partimos de la premisa de que Dios todo lo sabe, de que Dios todo lo conoce. Hoy la ciencia confirma los problemas de salud. 1 de cada 3 sufren consecuencias o daños en su salud. En la Biblia, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, los hombres de Dios no usaban aretes. Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, los hombres de Dios no usaban aretes. Y los paganos, lo que usted quiera, lo que le dé la gana. Pero los hombres de Dios no usaban aretes. Aquí una pregunta, a del debate. En fin, con todos los versículos que salieron, ¿usar arete va en contra de Dios? Porque yo veo que es más por contexto religioso y no porque Dios lo prohíbe. Sí, estoy contestando eso, Carlos. La Biblia literalmente no condena literalmente el perforarse por el contexto que la rodeaba, sobre todo en cuanto a las mujeres que usaban anillos en la nariz, por tema de la situación de los esclavos, etc. Ahora, el mensaje tácito, es decir, el que no está escrito, el que uno interpreta según lo que va recogiendo en los versículos bíblicos, es que no se recomienda perforarse, usar piercings, perforaciones, no solo por temas de lotería y vanidad, sino por temas de salud, que hoy, como dije, la ciencia lo confirma. Y finalmente, los hombres de Dios no usaban aretes ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento para distanciarse del paganismo y como una manera de honrar a Dios. ¿Sí? Era la manera en que ellos se diferenciaban, era la manera en que ellos, era la razón que tenían para honrar a Dios. Ahora, como le digo, si alguien va con arete, un cristiano, o con piercing, yo como pastor lo recibo porque no soy nadie para negarle la entrada a una reunión de la iglesia. Nadie. Pero por principios espirituales, de no ser piedra de tropiezo a los débiles, por principio del ágape, a las personas que sirven, yo les pido que se quiten el arete. Por favor. De ahí, si en la calle quieren ser piedra de tropiezo para algún hermano débil en la fe, problema suyo. Pero hermanos, mire, yo he entendido que uno es luz donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. A ver, aquí dice en el Antiguo, entonces entonces los judíos, pueblo de Dios no usaba aretes ni comían cerdo, entonces como hombres de Dios, basándonos en el ejemplo del pueblo judío, no usemos aretes ni comamos cerdos. No, es que el debate no va por ahí, Carlos. El debate no va por ahí. Ya expliqué y repito que en el Nuevo Testamento el tema no son ni las perforaciones ni los aretes, porque en el siglo I ya la iglesia, el Espíritu Santo aquí, las perforaciones, los piercings se lo usaban para idolatría y los aretes era propio de la cultura grecorromana relacionado con la vanidad. Hermanos, ¿qué es la vanidad? Yo uso esto porque me gusta y se me ve bien, punto. Ya, eso es vanidad. Me olvido de los demás, me olvido del resto y yo uso esto porque se me ve bien y me gusta. En la cultura grecorromana, el tema de los aretes en los hombres. Y también estaba relacionado con el hecho de mostrar riqueza, ostentosidad. Eso ya lo expliqué. Entonces, cuando los hombres de Dios, cuando los hombres venían a los pies de Cristo, ya no tenían que hacer las cosas por vanidad, ni tampoco tenían que hacer las cosas para mostrar riqueza. De eso la Biblia, creo que Santiago les habla a los ricos, que su función en la iglesia es poder ayudar a los que menos tienen.
no de estar mostrando todos sus lujos, etc. Entonces, hablemos de principios, por favor, de principios. Entonces, hoy, en nuestra realidad cultural, todo el mundo está usando arete, hablando de gente cristiana. Usa arete, usa piercing. Yo respeto porque no soy nadie para juzgar. Pero, para no ser piedra de tropiezo para los débiles en la fe, pero para practicar el ágape del dejar de ser para que el otro sea, que es otro principio espiritual, yo le pido a las personas que sirven, que ejercen diaconado en la iglesia, que se quiten los aretes. No se los exijo, se los pido amablemente. Por estos principios, estos dos solamente que les acabo de mencionar. De allí en la calle, no es que pueda hacer lo que quiera, pero yo no lo estoy observando en la calle. Pero uno es luz donde quiera que vaya. ¿Ya? Es principio espiritual. Aquí hay un comentario. La verdad, pastor, yo usaba arete, pero a mi hijo le escuché que a él también quería ponerse un arete. Me lo quité y caí en cuenta que yo era su primer ejemplo, su camino a seguir, y decidí no ponérmelo más. Qué bueno, sí. O sea, bueno, esto ya es la perspectiva de un padre, ¿no? Porque cuando uno es soltero, lamentablemente, eso es un mal de la soltería, uno cae como hasta en rebeldía, no le importa lo que piensen los padres, más aún si hay problemas con los padres, no le importa lo que digan las organizaciones establecidas, uno quiere ir en contra de todo eso, en contra de lo establecido, en contra de lo organizado, y es una actitud medio rebelde también, ¿no? Entonces ya cuando uno se casa, la situación cambia, y cuando uno tiene hijos, cambia muchísimo más. Entonces aquí el testimonio de un padre, ¿ya? Que muchas gracias por compartirlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hermanos, déjenme terminar la transmisión en Instagram, que ya mismo se corta. Ya mismo se corta. Déjenme, por favor, regáleme un segundo. Los hermanos de Instagram pueden pasarse al Facebook Tyron Ibáñez para la parte final. Muy bien. Espérenme un ratito aquí. Perfecto. Aquí hay otro comentario. Yo pensé una vez hacerme un tatuaje, pero pensé en mis hijas y se me quitó. Sí, es que ya con hijos es otra cosa. No, al menos por ahí quienes entendemos, tenemos ese peso de la responsabilidad paternal, ¿no? Porque hay la verdad padres que no les interesa eso, ¿no? Que quieren vivir su vida y punto. Y se acabó. Y no les importa nada más, ¿no? Muy bien, hermanos, es tiempo de si usted, del tiempo de las ofrendas, de las contribuciones, tengo un problema aquí con los números de cuenta, no se los puedo presentar, pero si usted quiere seguir contribuyendo, envíe por favor sus aportes. Ya la mayoría tiene los números de cuenta, pero si los necesita, puede por interno solicitarlo y nosotros le estaremos dando la información. Tuve un problema aquí con los datos, la información de las cuentas de nuestra iglesia, pero ya para este domingo estará listo, ¿sí? Entonces, síganos enviando, hermanos. Usted no sabe cuánto aporta a la extensión del reino de Dios, ¿no? Entendiendo ese reino de Dios, de poder ayudar a la gente, de poder ayudar a los demás, al que menos tiene, compartir un poco de lo que tengo de corazón,
o mucho, ¿no? Según la intención de su corazón, y compartir con el que menos tiene o no tiene nada. Bien, a ver, aquí en las mujeres está permitido cualquier tipo de perforación, no. En tema de piercings, no. Estamos hablando de que la mujer puede usar aretes, y que por un tema cultural usaban en el Antiguo Testamento estas joyetes aquí en la nariz, por un tema cultural. Pero ya en el Nuevo Testamento, hablando de la mujer, se habla de que hay que ser decorosas. Entonces, como las mujeres judías sí podían usar aretes, pero ya en el Nuevo Testamento, cuando ya eran cristianas, generalmente dejaban todos los joyetes y todas las perforaciones y solamente usaban aretes, ¿sí? Para responder a la pregunta de Andrés. Cuidado, cualquier tipo de perforación, se van a perforar ¿cómo se llama? El ombligo, la lengua, mucho cuidado, ya le compartí los problemas de salud que hay con este tipo de perforaciones. En realidad, increíblemente, como es Dios, el óvulo de la oreja es el lugar donde uno puede colocarse un arete sin que haya ningún problema, ¿no? Bien, hermanos, nada más. Les agradecemos mucho por su atención, por estar conectados. Si tienen alguna pregunta, me la puede hacer por interno, con toda confianza, por favor, para seguir con este diálogo. El día de ayer tuvimos un lindo tiempo con las hermanas de la Edad Dorada, un diálogo muy, muy bonito. Tuvimos unos 45 minutos conectados. A ver, aquí hay otro comentario. Aunque haciendo referencia a los problemas de salud por perforación, incluso puede aparecer al perforarse para usar aretes. Entonces, al ser un método de invasión o de manipulación del tejido, hay riesgo de infección. Muchas gracias, Carlita, por tu aporte como médico. Este domingo, hermanos, tenemos escuela dominical 10:30 de la mañana y nuestra reunión virtual a las 11:30. El próximo jueves vamos a hablar sobre los ángeles. Los ángeles. ¿Ya? ¿Qué onda con los ángeles? ¿Existen? ¿No existen? ¿De dónde existen? ¿Cómo es la situación allí? Próximo jueves. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados.